Nuestros pueblos originarios evocan la memoria histórica precapitalista e incluso precolonial. Sus fuentes inspiradoras de lucha y organización se arraigan a sus espacios vitales, la comunidad y su orden sociopolítico, el hábitat y su modo de habitarlo. Según el politólogo Rafael Agassino, desde los poros rurales y los campos emergen las resistencias de pueblos originarios enarbolando un discurso contra el capital transnacionalizado, y este discurso no clama por la reducción de la tasa de explotación o por una mejor distribución del ingreso, sino por el acceso a recursos naturales, a la defensa del hábitat, a la autonomía y el autogobierno, la identidad cultural y la recuperación de un modo de vida propio. Un pueblo ancestral y originario es lengua, cultura, historia y ADN. En nuestra América existen y sobreviven 522 pueblos indígenas, desde el extremo sur, es decir, desde la Patagonia hasta el norte de México. Muy a pesar de las prácticas silenciosas y no de exterminación que han aplicado históricamente el colonialismo y el imperialismo, hay resistencia y no es poca. En Bolivia son gobierno, pero Bolivia es una excepción. Otra realidad viven los mapuche en Chile y Argentina y la comunidad lenca en Honduras, por nombrar apenas pocos ejemplos. Hagamos balance de sus luchas, desafíos, retos. Miremos cuánto tiene que enseñar esta cosmovisión contraria a la visión occidental que ha querido borrarles del mapa, asimilarles en el mejor de los casos o despojarles de su identidad porque es demasiado incivilizada. Pueblos originarios de América, pasado, presente y porvenir. Pongamos el punto en la I. La simbología es sagrada en la cultura de nuestros pueblos originarios y entre estos, una bandera destaca, la huipala. Esta representa a las comunidades descendientes de los pueblos andinos y la filosofía de vida del pueblo aymara y quechua. Su significado no va de derramamientos de sangre ni luchas por independencias burguesas. Evoca una cosmovisión de vida en armonía. La bandera tiene forma cuadrada con 7 colores repartidos en 7 columnas y 7 filas. La huipala simboliza la doctrina del Pachacama, principio, orden universal, y la Pachamama, madre, cosmos. En el centro, la bandera está atravesada por una franja de 7 cuadros blancos que simbolizan las comarcas y las regiones de la diversidad geográfica y étnica de los Andes. El rojo es la expresión del hombre andino, el naranja, la sociedad y la cultura, la salud y la medicina, la formación y la educación, la práctica cultural de la juventud dinámica. El amarillo es la energía y la fuerza, la expresión de los principios morales. El verde representa la economía y la producción andina, las riquezas naturales de la superficie y el subsuelo, la flora y fauna, que son un don digno de priorización y preservación. El azul es el espacio cósmico, el infinito, los sistemas estelares y los fenómenos naturales. Finalmente, el violeta representa la política y la ideología andina, el instrumento del Estado como una instancia superior y las organizaciones sociales, económicas y culturales. Volvamos a nuestra idea inicial. Los pueblos originarios se definen por su lengua, cultura, historia y ADN. En América existen hoy día 522 pueblos indígenas desde la Patagonia y la isla de Pascua hasta el norte de México. Y pese a las prácticas silenciosas y no de exterminio del colonialismo y el imperialismo, resisten y no son pocos. Argentina. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina arroja 600.329 personas que se reconocen descendientes o pertenecientes a un pueblo indígena. Bolivia. El 41% de la población es de origen indígena. De los 36 pueblos reconocidos, el quechua y el aymara son las comunidades mayoritarias en los Andes occidentales. Brasil. 896.917 personas se declaran indígenas, un 0,47% de la población. Chile. Existen 9 pueblos indígenas y se reconocen como parte de ellos 1.369.563 personas. Colombia. El Departamento Nacional de Estadística estableció una población indígena cercana al 1.450.000 habitantes, ubicados en la zona andina y la Guajira mayoritariamente. Costa Rica. Existen 24 territorios indígenas con 8 pueblos, 7 de ellos de origen chipsense. Guatemala. Se estima una población de 6 millones de habitantes indígenas, lo que equivale al 60% de la población total del país. Honduras. 9 pueblos indígenas y afrodescendientes habitan en este país. En total, 1.27 millones de personas censadas.
México, 16.933.283 indígenas, el 15.1% de la población total. Paraguay, habitan alrededor de 112.848 indígenas pertenecientes a 19 pueblos y 5 diferentes familias lingüísticas. Chaco es la región que contiene más diversidad de pueblos. Perú, 55 pueblos indígenas, 47 lenguas originarias, el 83.11% es quechua, el 10.92% aymara y el 1.67% ayánica. Lo acabamos de mirar. Decir pueblos originarios es decir diversidad, es decir disímiles estilos y filosofías de vida. Posakpun cekten dete, aha cekten, pasapun, patakan cuma haikun cekten nama segi, mana caya ka nyaya wawa ekne, ari ini ekne, ari wawa ekne, mata lantat kesemuran, caya mata wes papa hena langkaku, ari cina kuna punya ruas pa, kah kayak kuna cina mata kerapun. Hacen de tiempo mal cara. Mal cara. Alguien campus, canamanta campus. Porque tratamos menciones para él. No que mana ni homes. No hay familia que estaba en ya no ya que estaba final. Escuela manda lo que se pongo la 1 de la tarde che che manda que yang hasta poso que che kita la yang kamu ko lampo yang kamu ko. Chena ta ya chico. Che manda ta más antes que utilizaran como hasta y llama alpaca mil mangamanta miskuko inasba chita ka itu terus waskatroingi chimandaka domingo sábado wakamichinango oveja-michinango wakimba kalamacha pacocha chichakunopsiatan mechimungo. Hablamos de luchas, resistencia, avances y desafíos de nuestros pueblos ancestrales, de nuestras comunidades originarias. Nos preparamos para analizar, para profundizar. Y les cuento quién es nuestro invitado. Se trata de Jaime Caicedo Turriago, es investigador y antropólogo colombiano. Pequeña pausa y venimos a poner el punto en la I. Para el politólogo chileno Rafael Agacino, el campesinado y o las comunidades indígenas rurales irrumpen contra el capital desde los campos, impactando la política y los centros urbanos de poder. Son los campesinos del Cauca colombiano, los pueblos amazónicos de Bolivia, Perú y Brasil, los pueblos originarios del sur chileno y de la Pampa argentina, los que emergen en cientos de conflictos a lo largo del continente. Y si bien se enfrentan frontalmente a las transnacionales, hoy la personificación del capital, la razón argumentativa de sus demandas y sus fuentes de inspiración organizativa se fundan en recursos subjetivos muy diferentes a los que solidificaron la conciencia de clase del obrero y del sindicalismo clásico. Un asunto que sin duda toca sensibilidades, que despierta al humano. Hablamos de pueblos con creencias y luchas símiles, pero realidades diversas en cada punto geográfico donde luchan por el equilibrio hombre-naturaleza. Con nosotros, para poner el punto en la I, Jaime Caicedo Turriago, antropólogo e investigador colombiano. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias por este tiempo que nos concede. Muy bien, muchas gracias, con muchísimo gusto. Comenzamos entonces con nuestra primera inquietud. Escribió Galeano en su momento, vinieron, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. El interrogante concreto, ¿por ahí acaso empezó la dominación? ¿Esto es el origen o el punto de partida? ¿Usted qué cree? Bueno, yo creo que de todas maneras nuestros orígenes van mucho más allá. Y nuestros ancestros, desde luego, son mucho más sólidos en el tiempo y en la construcción de sociedades y de culturas que tuvieron un predominio en el área, toda el área continental al momento de la irrupción invasiva de los europeos. Creo que en ese aspecto viene desde ese momento, desde luego, se crea una nueva situación. Yo creo que es un verdadero fenómeno global que va a tener incidencia para el resto de la historia que conocemos, y por lo tanto ese primer
choque y esas primeras resistencias han marcado de todas maneras la historia de nuestra América y de lo que somos. Le pregunto, ¿el saqueo persiste? ¿La usurpación, el exterminio, antes se hacía en nombre de Dios, hoy en nombre de qué? Bueno, siempre se ha alegado, digamos, una supuesta autoridad superior y externa. También se hizo en nombre del rey de España, también se hace ahora en nombre del capital, desde luego, y desde que ha habido resistencia, ha habido lucha, ha habido capacidad de respuesta. Nuestro continente ha experimentado, digamos, distintos momentos históricos. Yo creo que hoy el tema de ese Dios capital es sin duda alguna uno de los elementos que marca la contradicción y la dinámica de la vida de nuestras sociedades y de nuestros pueblos. ¿Y esto es lo que le da carta blanca a las transnacionales para actuar? Desde luego se apoyan en estas lógicas que nos impone un mercado mundial, una economía mundo profundamente individualista y acumuladora de capital, y las inmensas riquezas que encierran nuestras cordilleras, que encierran nuestras selvas, que encierran nuestros mares, son desde luego un incentivo para que esa codicia se aplique y se siga buscando justificar en cualquier elemento para poder continuar su labor depredadora en América. Yo creo que existe esa actitud, esa tendencia que obedece a la configuración de la formación social mundial, pero que en el caso nuestro tiene, entre otros, incentivos, repito, la riqueza, la diversidad de bienes comunes que nuestros pueblos crearon y lograron con la naturaleza hacer útiles para la vida inteligente en estas tierras. Doctor Caicedo, estamos haciendo una mirada retrospectiva, estamos evaluando el pasado, pero no solo para quedarnos allí, sino también para, digamos, proyectarnos en el futuro. ¿Qué claves hallamos en esa identidad, en esa cultura prohibida, negada tantas veces? Porque hasta en las escrituras se la pinta como endemoniada, como inferior biológicamente, una identidad que no ha querido ser vista ni reconocida. ¿Qué claves hay allí, insisto? A ver, creo que de todas maneras hay un elemento que desde un primer momento se expresó en forma de rebeldía, en forma de resistencia y en capacidad de responder desde el punto de vista de hacer valer lo propio y de combatir la usurpación y el intento de doblegar y de dominar. Creo yo que muchas de esas formas, desde luego de resistencia y de rebeldía, dieron resultado en términos de configurar lo que hoy somos y lo que hoy existe, pero también enseñaron a actuar y a vivir en la resistencia. Por más que exista la estigmatización, que haya un pensamiento de colonialidad que aún persiste, creo yo que la clave esencial ha sido el concepto, la categoría de rebeldía, el concepto, la identidad histórica de rebelión y de autonomía que en un momento determinado, hace 200 años, tomó la forma de las guerras de independencia y de la capacidad de liberación frente al colonialismo. Y esa dinámica ha persistido, me parece, y creo que es parte de los elementos que hacen posible pensar en un futuro y en una proyección de sociedades que tendrán seguramente mejores opciones hacia adelante y no necesariamente las condiciones de la pobreza, de la miseria heredadas.
En su respuesta, coincidencialmente, hallamos dos palabras claves para presentar el elemento que sigue, que queremos compartir con nuestra audiencia y también con ustedes de luego. Pueblos en rebeldía y en resistencia porque heroicamente han defendido sus tierras y sus vidas, sus recursos naturales. Pueblos que se han centrado en el esfuerzo colectivo, pero que han tenido que enfrentar bajas individuales por la existencia de estados racistas que les niegan una y otra vez. Repasemos dos casos claves de la realidad del pueblo lenca en Honduras y del pueblo mapuche en Chile y Argentina. No puede haber esta injusticia de un empresario con 1 millón de hectáreas y un pueblo mapuche que no tiene dónde vivir. No podemos estar de acuerdo con el rey de España ni ningún rey para afrentar contra todos nuestros pueblos. Para los pueblos originarios en realidad no hay nada que festejar. Pasaron 200 años de los nuevos estados y los nuevos estados fueron la continuación de la colonia. La activista que le torció la mano al Banco Mundial y a China. Así la presentó la BBC el día que fue asesinada en La Esperanza, al oeste de Honduras. Lo suyo fue un asesinato político, aunque la policía en su primera versión habló de un intento de robo. Sus asesinos la esperaban dentro de su vivienda para cometer el crimen contra la líder de la comunidad indígena más grande del país, la Lenca. Según su tradición, en los ríos residen los espíritus femeninos y las mujeres han de ser sus principales guardianas. Por ello, desde mucho antes, Berta ya recibía amenazas de violación y linchamiento, de ataques a su madre y a sus hijas. Berta se oponía a las injusticias y al saqueo de recursos por parte de la transnacional Aguasarca. Se detuvo a 3 hombres por asesinarla, pero en septiembre de 2017, su hija Olivia Zúñiga aún pregunta: ¿dónde están los autores intelectuales? Berta aprendió de su madre y enseñó a sus hijas el sentido de la justicia. Lo decíamos, una resistencia heroica, histórica. Doctor Caicedo, se les arrebata la vida solo por el hecho de que quieren defender sus tierras ancestrales, originarias. Sí, desde luego. Siempre existió, digamos, desde el periodo colonial, esa actitud. Mirándonos en la historia de ese periodo, por ejemplo, la función de los perros de presa que trajeron los colonialistas españoles, que se enseñaron a perseguir a los naturales, a los indígenas, a nuestros ancestros. Y esa política, esa actitud, por ejemplo, en el caso colombiano todavía la vivimos bajo la figura del paramilitar y bajo la figura de estos aparatos que insisten, por lo menos en el caso colombiano, en ser los intermediarios violentos y agresivos de un tipo de dominación y de sometimiento de las comunidades. En nuestro país, la lucha campesina y la lucha indígena y negra por recuperar las tierras, por tratar de poderse establecer con plena vigencia de derechos y plenitud de potencialidades en espacios de grandes riquezas históricas y naturales, ha marcado la vida de no solamente en el caso colombiano, sino en muchos otros de América Latina. Y creo yo que sigue siendo como la línea de acción de recuperar, de reconvertir y de generar nuevos momentos y nuevas posibilidades de desarrollo desde el punto de vista cultural e histórico. Justamente, doctor Caicedo, hablando de nuevas posibilidades de desarrollo, del otro lado de la acera nos encontramos al gobierno plurinacional e indígena en Bolivia, que irrumpió y que rompió con una historia de exclusión. ¿Usted también lo ve así? ¿Es esta la posibilidad de que por fin esas voces históricamente acalladas puedan contar esa historia no contada por ellas?
Sí, yo pienso que esto se ha demostrado política e históricamente como una realidad perfectamente posible. No están nuestras sociedades autóctonas, no están nuestros pueblos, no estamos nosotros sometidos fatalmente a permanecer en las condiciones de silenciamiento. Yo mencionaba en el caso boliviano, en el aspecto histórico y sociológico, el papel del sociólogo René Zabaleta, que justamente habló de esas potencialidades que estaban en cierta manera innatas en el quehacer, en la organización y las capacidades de las sociedades indígenas bolivianas que pudieron, y históricamente lo demostraron así y lo están demostrando, rehacer desde lo más profundo todo aquello que emancipa a los seres humanos y permita que puedan expresar su auténtica razón de ser y su proyecto histórico y proyecto de vida como algo perfectamente factible y posible de realizar. Me parece que esa experiencia es una de las más ricas de nuestro continente y tal vez marca una pauta de ejemplo para el conjunto de nuestras sociedades. Bolivia ejemplar, marcando la pauta. Doctor Jaime Caicedo Turriago, muchísimas gracias por este tiempo, por acompañarnos en El Punto en la I. Con muchísimo gusto, siempre a sus órdenes. Hasta pronto. Se los acusa de incapaces y salvajes y por eso hay que civilizarlos. El presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, tiene 10 años ininterrumpidos demostrando que el pueblo originario hace política, es consecuente y tiene propuesta, un proyecto de país. ¿O qué hicimos en Bolivia? Primero, identificar a los enemigos internos y externos del movimiento popular, del pueblo en su conjunto, del movimiento indígena. Cuando identificamos a los enemigos internos y externos, cómo organizarnos, cómo concientizarnos, cómo movilizarnos en unidad. Y dijimos, pasar de la resistencia a la toma del poder. Los más discriminados, humillados, marginados, que es el movimiento indígena, nosotros resolvamos nuestros problemas. ¿Y qué nos decía en Bolivia? Al movimiento indígena campesina, la clase dominante, los conservadores, los neoliberales, llamados en términos populares de la Central Obrera Boliviana, los vendepatrias. Nos decían, que la política del campesino es hacha y machete en el oriente boliviano. En el altiplano, la política del movimiento indígena es la pala y pico, solo trabajo. Nosotros no teníamos derecho a hacer política. Y cuando planteábamos transformaciones profundas, estructurales, cuestionando el Estado colonial, nos acusaban de comunistas, nos acusaban de subversivos, nos acusaban de terroristas, nos acusaron de narcotraficantes. Víctimas de un gigantesco despojo en el pasado, hoy día, en pleno siglo XXI, siguen padeciendo la usurpación y la aniquilación. Siguen siendo condenados a la negación de su identidad diferente. Se les sigue negando el derecho de ser, porque para este sistema seguramente el problema quedaría resuelto cuando nuestros indígenas dejen de ser indígenas. Y es por eso que no solo se les han arrebatado sus bienes, también, con un racismo atroz, sus símbolos identitarios. Pusimos el punto en la I.